Bé, bona tarda, bon vespre a tots i a totes. Benvinguts a una nova xerrada cineclubista, aquest cop entre el Pablo Sancho del Cineclub Vilafranca i el Txema García Ibarra, que estem molt contents de que hagi acceptat aquesta invitació. Permeteu-me un parell de minuts mentre la gent es va connectant. Donar les gràcies al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, que són els que donen suport a aquesta activitat. També volem donar gràcies a tots aquells cineclubs que també emeten la xerrada i que també ens ajuden en la comunicació per poder arribar al màxim de gent possible. Els esmento molt ràpidament, és el Cineclub Diòptria de Figueres, el 39 Escalons de Manacor, de Mallorca, el Cineclub Les Valls d'Andorra, el Cinema del Diable de Martorell, la Quira Cinema Club de Sant Pol de Mar, Cineclub Manresa, Acta Cambrils, el Cineclub Adler de Lloret de Mar, el Barcelona Espai de Cinema, el Cineclub La Garriga, el Cineclub Sala 1 de Vilanova i la Geltrú i el Cinema Club Bescanó. Espero no deixar-me cap. Si m'he deixat algú, sento molt. Aquestes són unes xerrades que organitza la Federació Catalana de Cineclubs dins de la seva línia de donar, per una banda, donar contingut als cineclubs federats i també acostar-nos a la figura de realitzadors, realitzadores i gent del cine que ens acompanyen sovint en els nostres pensaments, en les nostres projeccions, en les nostres reflexions sobre el cinema. Un cineclub, com segurament molt bé sabeu, és una associació sense ànim de lucre que organitza les seves activitats de forma democràtica, de forma horitzontal, per les seves comunitats, les seves poblacions, els pobles, les ciutats. Us vaig a presentar sense esperar més amb el Pablo Sancho. Pablo Sancho és programador del Cineclub Vilafranca i és també el gestor de projectes de la Federació Catalana de Cineclubs, que és la persona que ens acompanyarà en aquesta xerrada. Com estàs, Pablo? Bé, bona tarda, molt bé. Una mica nerviós, perquè és la meva primera xerrada cineclubista. Exacto, pero bueno, todo va a ir muy bien. Es la primera charla exacto de Pablo, entonces toca bautismo de fuego con Txema García Ibarra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí. Bueno, pues entonces os voy a ir dejando ya los dos para que empecéis la charla y a todos los que nos estáis viendo en directo, pues os animo a que preguntéis, hagáis vuestros comentarios de todo tipo, no tengáis vergüenza, que aquí estamos para responder. Bueno, pues adelante, si ya estamos solos ante el peligro y ante la audiencia. Bueno, gracias, Txema, por aceptar participar en estas charradas cineclubistas. Una breve presentación para los que no conozcan a Txema y para quien lo conozca, pues recordar pues, que es director de cine, también es guionista de sus propias obras, montador también de muchas de sus películas, también productor. Se dio a conocer, si no me equivoco de algún año me lo dices, en el 2008 con El ataque de los robots de Nebulosa 5, su, digamos, primer cortometraje así que viajó por el mundo, ¿no? Ya que estuvo en Sundance, su segundo corto, Protopartículas, también estuvo en Sundance. El siguiente corto, Misterio, estuvo en Sundance y en Berlín. Si quieres añadir festivales, dilos, ¿eh? Ponte las medallas que quieres, ¿eh? Digo estos como ejemplos de la cantidad ingente de festivales en los que han estado tus cortometrajes, que recomiendo, ¿no? Que recomiendo que la gente los vea. Si no los ha visto ya previamente para prepararse esta charla, pues en Filmin, por ejemplo, hay muchos de ellos. Sí, están todos. Están todos. Como decíamos, Misterio estuvo en Sundance y en Berlín y como nota personal añadiré que en un jurado en el que yo estuve, en un jurado joven del MECAL de hace 10 años, también te premié como Misterio, como mejor corto de la sección. Muchas gracias. De nada. Bueno, 10 años después, de nada. Luego... Quiero recordar que se llamaba sección oblicua, ¿no? Oblicua, sí. Yo no me acordaba, pero que lo has dicho. Luego participaste en un film colectivo con una obra, con, digamos, un cortometraje, una película
corta, que es La disco resplandece, que también, bueno, se vio de manera independiente. Tu siguiente obra, La leyenda dorada, también se vio en Berlín. Y, digamos, bueno, entre medio me he dejado Uranes, que es un mediometraje de 60 minutos, que forma parte de un proyecto llamado Little Secret Films de Calle 13, que si quieres hablamos en algún momento porque bueno, fue curioso, ¿no? Se realizaron diferentes obras en un formato muy, muy particular. Y ya el año, bueno, en 2021, ¿no? Fue cuando ya, digamos, ¿no? 2021, Espíritu Sagrado, su primer largometraje, en el que ganas una mención especial en Locarno, también en Mar del Plata, y entre muchos otros premios, pues por ejemplo también el Feroz Arrebato de Ficción. También reivindico los feroces porque soy miembro de la asociación y también quiero sacar pecho de los premios que damos. Chema García Ibarra nace en Elche en 1980, pero me gustaría saber en qué momento nace el Chema García Ibarra, director de cine, que no es cuando ruedas tu primer plano, sino cuando ves una película o ves algo, vives una experiencia que es para ti como una anunciación que te lleva a querer ser director de cine. Ya, bueno, no sé si hay un momento. Sé que hay una cosa importante que es conocer esto que se llama cine de autor a una edad más o menos temprana. Para mí fue bastante importante, lo he dicho varias veces, un programa de televisión que se llamaba Qué grande es el cine, que hacía José Luis García con un montón de gente en una mesa, todos fumando, y ponían grandes películas de historia del cine, ¿no? Pues ponían a Hawks, a El Buscavidas, ponían John Ford, Dreyer, ¿no? Entonces, fue la primera vez que yo cuando empecé a ver eso, yo tendría 13 años, así, 13, 14, vi que una película era una cosa de la que se podía hablar 45 minutos y que un cineasta era alguien que tenía estilos, épocas incluso, e influencias de otros cineastas, ¿no? De repente, a mí que el cine, pues hasta ese momento, pues yo era un chaval, pues era una cosa como que tenía que ser, ¿no? Tenía que ser entretenida, espectacular. No, pero de repente me atrajo mucho ese programa desde el principio. Es una cosa también, lo he comentado con varias personas de mi generación, de mi edad, que ha sido como algo como muy común, ¿no? De repente llegar mediante la televisión pública a eso, ¿no? También hay que tener en cuenta que yo vivía en una ciudad que no es una capital cultural, no hay filmotecas, ciclos en versión original, cines que tengan una programación interesante, ¿no? Entonces, yo las películas las he visto en televisión, entonces cuando la televisión ha decidido emitirlas, ¿no? Entonces, recuerdo cosas muy concretas, importantes, ¿no? Como ciclos concretos de la 2 en ese momento que hacían en versión original de madrugada, que bueno, yo tenía un vídeo que sabía programar, entonces como que me los grababa, ¿no? Recuerdo el ciclo de Pasolini, fue bastante importante para mí. Hicieron uno de Truffaut, hicieron uno de Edgar Neville, que también me gustó mucho, y ahí fui metiéndome en ese mundo que para mí era muy misterioso, ¿no? Porque no terminaba de entender completamente las películas y para mí eso era una sensación muy, muy placentera, en realidad, ¿no? Ver una cosa que era un enigma y dejarme un poco seducir por eso, por ese misterio que tenían las imágenes, porque no eran películas que estaban destinadas a entenderse completamente, ¿no? Yo me acuerdo ver Persona, ¿no? De Bergman y decir, esto claramente, el objetivo de esta película no es planteamiento nudo desenlace, ¿no? Como se decía. Entonces, bueno, luego, para mí siempre ha sido muy importante el sentido del humor y bueno, yo estaba un poco frustrado porque cuando ese tipo de películas yo las apreciaba, me gustaban mucho, pero de alguna forma vi que no estaba muy presente el humor en el cine autor que tanto me gustaba. Y bueno, simplemente di por hecho que es que no cabía, ¿no? No cabía.
y ya está, no podía verlo. Entonces, el descubrimiento de Buñuel fue bastante importante porque era totalmente radical, totalmente de autor y divertido todo el rato. O sea, había un humor continuo en las películas de Buñuel, ¿no? Entonces, para mí fue uno de los bueno, probablemente el cineasta que vi y dije, me encantaría hacer una película así, ¿no? Que tiene todo lo que me interesa. Tiene esa radicalidad, tiene ese salvajismo, tiene esa especie como de misterio en las imágenes, de que no sabes muy bien lo que va a pasar a continuación, una especie de tensión, y tiene humor. Y además es un humor que me interesa muchísimo, como muy negro, ¿no? Entonces probablemente fue el descubrimiento de Buñuel, que creo que lo primero que vi de él fue El ángel exterminador, lo que me hizo decir, hostia, el cine, ¿cómo es? Vaya cosa es el cine. Bueno, en estas cosas que has dicho del cine de Buñuel que tanto te atrajeron, también casi podríamos definir tu cine, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque es un cine como muy particular y que, es decir, con un estilo que solo puedes hacer tú, muy personal, ¿no? Bueno, no sé, eso es que lo diga yo, eso lo tendrá que decir otra persona. Bueno, pues ya te lo digo yo. No, es un cine... bueno, ya te lo digo yo. Es un cine pues, que me parece muy creativo y a la vez muy personal, ¿no? Que además aquí he utilizado la frase de una frase famosa de Scorsese que dice: en lo más personal encuentras lo más creativo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Pues están en tu obra, están tu ciudad, tus calles, ¿no? Tu gente que te rodea, y al mismo tiempo es tremendamente creativo, ¿no? Es creativo y, bueno, porque si no lo fuera, no viajaría por el mundo como ha viajado, ¿no? De Elche al mundo, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho la idea de hacer una película que no es posible que la haga ninguna otra persona en el mundo, porque habla de una cosa muy concreta o habla de unos intereses muy concretos de una persona muy concreta, ¿no? No estamos hablando de la calidad de la película, que sea buena o mala, sino de que la propia existencia de esa película solo es posible si la hace esa persona en ese momento. O sea que no... Porque, bueno, hay como muchas películas que se parecen mucho, ¿no? Que hay ya como un estilo como de hacer unos diálogos o de ponerle una música a tu película o el tipo de físico que tienen los personajes en la película que son como muy parecidos en muchos lugares, ¿no? Entonces, vamos a hacer un thriller y de repente pues son exactamente iguales los rodados en Lituania que los rodados en San Francisco, ¿no? Hay como una especie, este es el estilo. Entonces, bueno, me interesa simplemente por el hecho de rodar en otro lugar, que salgan acentos que no se suelen escuchar y personas vestidas como se viste en ese lugar, ¿no? Arquitecturas de un lugar donde no se suele rodar. Solamente con ver eso, cosas que no se suelen ver en las películas porque se suele rodar en lugares muy concretos, ¿no? Con un tipo de casting muy concreto. Simplemente con variar eso ya hay algo interesante, ¿no? No estamos hablando de que sea bueno o malo, pero bueno, al menos ya hay algo, ¿no? Y eso es lo que intento, hacer películas que si no las hiciera yo, pues no las haría nadie. Es un poco lo que estoy intentando. Y digamos que hay unos ítems comunes en muchas de tus películas. ¿De dónde viene, por ejemplo, el interés por la ufología, extraterrestres, esta ciencia ficción, traer al ambiente doméstico la ciencia ficción, ¿no? Que es digamos que creo que en una entrevista tú mismo acuñabas el término de ciencia ficción doméstica, ¿no? Como el género al que pertenecen algunas de tus películas. Bueno, eso viene básicamente de mi interés por la ciencia ficción desde que era un adolescente. Lecturas de Stanislav Lem o de Asimov, los libros estos de Plazijanes que valían 600 pesetas, de Asimov, que estaban en las puertas de las librerías en una cosa así que daba vueltas, que eran azules. Me interesaban mucho, me impresionaban mucho, creo que tenían unas ideas muy interesantes. Eso por un lado, tenía yo esos intereses. Luego, por otro, esta especie como de interés que tuve por el cine de autor.
me empezó a interesar mucho pues, autores como Kaurismäki, por ejemplo, ¿no? que reflejaban pues, un ambiente obrero como el que yo conocía, en el que yo vivía, con unos colores como muy especiales, ¿no? Y una especie como de poética también muy especial. Entonces, lo que hice un día fue decir, bueno, me interesa muchísimo este tipo de cine, me interesa muchísimo la ciencia ficción. ¿Qué pasa si están juntas? ¿Qué pasa si las uno? O sea, ¿cómo sería una película de Kaurismäki de ciencia ficción, ¿no? Una cosa así. Cosas que no se suelen ver juntas, ¿no? Como lo súper mundano y súper terrenal con lo súper cósmico. ¿Qué pasa si las junto esas ideas, ¿no? Que no suelen estar juntas? Sobre todo utilizo la ciencia ficción como esa herramienta como una herramienta para meter lo fantástico en lugares donde no se le suele ver y ver qué pasa. Echar ahí como un mejunje y ver qué pasa y ver si sale algo interesante, ¿no? Bueno, pues han salido unas cuantas películas que he hecho, que básicamente todas surgen de eso, de ver qué pasa si meto lo más cósmico posible en los lugares lo menos cósmicos posible, lo más terrenales posibles, ¿no? Eso me interesa mucho, esa combinación como de cosas opuestas, como que no se suelen ver juntas. Sí, volia fer aportar alguns comentaris parlant del Garci, perquè diuen tots hem mamat del Garci, no? Encara que també des de Mallorca diuen el Garci està molt bé, bastant bé, però també si parlem de cinema a la televisió, tal vegada no hauríem d'oblidar la figura de Fernando Moreno i el seu equip com a programadors a Televisió Espanyola, no? I també la Olga Iglesias diu que, clar, la importància de saber programar, no? També té una mica a veure amb el que... Es que me hace molta gràcia. Me hace gracia en el sentido cuando dice lo importante. Te das cuenta de esa fuerza del cine cuando dicen, coño, esta película se puede hablar 45 minutos, ¿no? Eso es un poco la esencia de los cineclubs, ¿no? Es decir, que es como dar ese valor un poco añadido a lo que hace una sala de cine convencional, que es proyectarla y ya está, sino que los cineclubes se preocupan un poco de abrir los espacios, ya sea en la misma sala, en el bar o donde sea, ¿no? O como lo que estamos haciendo aquí hoy nosotros, como para programar, ¿no? Nos están saludando desde Somnegra de Mallorca, Lloret de Mar, Sant Pol de Mar, Manresa, Tabartet, que es una población muy pequeñita, y Barcelona. Yo tengo, si me permitís, como un comentario, estos días o estas semanas he estado como viendo un poco la información que sobre Chema había en las redes, ¿no? Entrevistas, pues he estado leyendo y viendo entrevistas y me parece que no se te toma muy en serio. Es decir, me parece que hay como un foco claro sobre eso, esa idea de la ciencia ficción, ¿no? Y ese costumbrismo, ¿no? Pero siento que no rascan a veces como más allá, ¿no? O sea, yo siento que en todas las películas, o sea, me interesa, voy a decir muchas cosas, porque esto no es una pregunta, sino que si me dais 5 minutos, voy a decir como varias cosas, ¿no? Una cosa que me encanta que hayas dicho ahora es hablar de Buñuel y de Kaurismäki, ¿no? De Kaurismäki porque sí siento que en el trabajo de actuación no es una actuación naturalista, sino es una actuación diferente, ¿no? Aunque los personajes sabemos que no son actores profesionales, la interpretación recuerda de alguna manera a Kaurismäki o, si me apuras, hasta a Bresson, ¿no? En ese sentido, un poco el modelo y no tanto del actor. Y esa idea de Buñuel me va a mí una cosa que me gusta mucho de tus películas, que es esa idea del misterio, ¿no? Es decir, uno recuerda a Buñuel y aquella caja, ¿no? En ¿cómo se llama aquella película? Belle de Jour, ¿no? Que la gente había una caja y que abre la caja, pero nunca se veía la caja. A mí me parece que hay una idea muy fuerte en tu cine, que es esa idea del misterio. Hay todos unos códigos que nos impiden acceder, pero en el que debemos creer, ¿no? Los robots de Nebulosa 5 no salen, ¿no? Hay un momento que amaga con salir, pero nos damos cuenta que no, que es el vecino que le está encordiando, ¿no? Entonces obliga a creer en el misterio, ¿no? Que es algo también casi místico y religioso, ¿no? Es decir, no, hay muchas cosas que no están, que no vemos, pero debemos de creer por ejemplo, para hablar de algunas películas, ¿no? En Misterio, pues ya tienes una película que se llama Misterio, hay una idea o una sugerencia de un suicidio, ¿no? O al menos así lo interpreto yo, claro, eso, ¿no? Cada uno interprete lo que quiera, ¿no? Pero que de alguna manera abre esa idea de que como hay que creer, ¿no? Y uno cree en lo que está explicando la película y en
pero esconde todo, a veces una idea de alienación también muy fuerte, o al menos también así la siento yo, en Espíritu Sagrado, en otras películas, Protopartículas, que por ejemplo también me gusta mucho, la del hombre encerrado en un traje espacial, pues es de un patetismo muy fuerte, ¿no? Es una película muy triste, me parece que es la más triste de todas tus películas, aunque siempre hay ese humor, ¿no? Pero entonces hay siempre esa idea de que tienes que creer en el misterio, ¿no? Y una vez que crees, ya has firmado el contrato, ¿no? Con tus películas, con Chema García Ibarra. Entonces, y lo haces de forma muy diferente, porque no es siempre lo mismo. No es que dices, bueno, es que estamos esperando los ovnis que nos van a abducir, ¿no? No siempre lo mismo, porque, por ejemplo, yo también lo tengo unas notas, pero a veces igual me equivoco en las películas. En Uranes usas la voz en off para describir unas fotografías al principio, ¿no? Y primero describes con la voz, el público imagina en su cabeza y luego las ve, ¿no? O en la secuencia clímax, ¿no? En la caseta estás explicando una historia terrible, ¿no? En la voz en off y no vemos lo que sucede, ¿no? Entonces siempre hay en tu película algo que es como la caja de Buñuel, ¿no? Que está como que no se puede ver, refuerza esa idea de misterio, pero te pone a pensar en las cosas serias. Es decir, que yo creo que, pues no se habla mucho en esas entrevistas, que yo creo que es un tema a veces de una sociedad alienada, ¿no? En donde buscamos mucho, pues, unas salidas que puede ser la ciencia ficción, pero podrían ser cualquier otra cosa, ¿no? También en tus películas, y eso me gusta mucho, porque nosotros somos asociaciones culturales, hay un mundo del asociacionismo bien curioso que muestras en Elche, ¿no? En algunos personajes que van a una asociación, no solo las del UFO, las de los ovnis, sino también hay un personaje que va a hacer todo tipo de cursos en asociaciones, pero que al mismo tiempo pues, le aporta muchas cosas porque sabe muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta parte por lo del misterio y como para ir un poco más allá de quedarnos en lo costumbrista y lo de la ciencia ficción, porque yo no creo que tu película sea de entertainment, no son películas de entertainment, son películas que nos llevan a otras historias que me parece que son como más serias de las que a lo mejor no las estamos tomando. Luego, me gustaría, si tengo tiempo, hablar un poco de la antropología, porque también me parece que hay una línea antropológica y se me va a ir la olla hablando de Levi Strauss, pero ya te lo anuncio por si acaso, porque también creo que hay una línea antropológica muy fuerte. Yo no sé si es querida o no es querida, pero me parece que hay. Entonces, para acabar, a ver si hay alguna preguntita más aquí. Sí, dejo ahí una preguntita que nos deja Juan Manuel García Ferré. Dice, sobre la cosa oficial, ¿no notas un desconcierto brutal en el mundo oficial del cine, gubernamental, de la cultura, en relación con tus películas? Y esto quizás nos abre un camino para que Pablo luego ya pueda continuar por él. Listo. Bueno, si quieres responder a la pregunta. En el mundo oficial del cine, gubernamental, de lo cultural, bueno, un desconcierto, como que no saben muy bien cómo tomárselas, entiendo. Bueno, no sé. En lo que se refiere a lo gubernamental y cultural, sobre todo, bueno, en el caso de Espíritu Sagrado, se ha financiado con una serie de ayudas de diferentes gobiernos de 3 países y no ha sido especialmente difícil. O sea, ha tenido... O sea, lo bueno, lo malo, bueno, una cosa que tiene el tener un estilo muy definido es que ha sido muy fácil explicar cómo iba a ser Espíritu Sagrado enseñando mis películas anteriores, ¿no? Entonces, ha sido muy sencillo para los comités que tienen que valorar un proyecto y decidir si lo apoyan o no, hacerse una idea de cómo iba a ser ese proyecto, pues porque mis películas anteriores digamos que lo señalaban de una forma muy clara, ¿no? Entonces, no ha habido... o sea, no tengo ninguna queja en cuanto al apoyo gubernamental y cultural para hacer mis películas porque realmente ha habido un apoyo. Y luego, bueno, sí que es cierto que en algunos círculos, o sea, hablamos a lo mejor de los premios oficiales tipo los Goya, yo nunca he estado ni siquiera prenominado ni nada. O sea, no ha habido un completo mirar hacia otro lado. Y bueno, yo también entiendo que mis películas pues son una forma muy concreta
y a lo mejor, bueno, la palabra desconcierto creo que está bien. Es cierto que pueden provocar cierto estupor y algo de desconcierto, pues por cómo están hechas, por cómo están actuadas, ¿no? Por hacia qué lugares van los argumentos, que pueden ser un poco extraños para determinadas personas, y eso puede provocar efectivamente un estupor que haga que, pues, que en un primer momento pues, que pienses que la desechas, ¿no? Pero vamos, también mis películas tienen mucha gente que les gusta muchísimo. O sea, hay una base ahí de fans que yo aprecio mucho y que existe, ¿no? Y con la que yo estoy muy, muy, muy contento, vamos. No tengo ninguna queja a ese respecto, ¿no? Sobre, bueno, lo que comentabas de Espíritu Sagrado, ¿no? Leía en una entrevista que decías que siempre has podido hacer la película que querías. Supongo que al principio, en tus primeras películas, a nivel de producción, pues seguramente eran autoproducidas, Sí. ¿no? Digamos, con presupuestos más sencillos, pero que has podido encadenar una serie de proyectos durante más de una década hasta llegar a un largometraje que acostumbra a ser como el típico titular de muchos directores, lo que me ha costado levantar la primera película a nivel pues, económico, etcétera, etcétera, y que en cambio tú has tenido la facilidad, ¿no? Además de encontrar, bueno, ayer que hablábamos, coproductores extranjeros, siendo además Espíritu Sagrado la primera película que es una coproducción entre España, Francia y Turquía, que es como una combinación, iba a decir exótica, pero también podemos decir misteriosa. Entonces, bueno, si quieres explicar un poco cómo a nivel de producción han ido creciendo tus películas, sí, sobre te todo si cuento al un poco. principio eran más autoproducidas y cómo a medida que crecían, pues necesitaste buscar pues, partners para hacer frente a ellas. Sí, un poco la historia de cómo se han producido, se han financiado todas las películas anteriores es un camino que lleva a cómo se ha financiado Espíritu Sagrado, ¿no? Mi primer corto lo pagué yo con mi dinero, con una ayuda pequeña, a lo mejor del 20 o 30% del presupuesto, una ayuda del Ayuntamiento de Elche. O sea, fíjate que es una cosa como muy concreta. Es un corto que se hizo casi como para un festival local de cortometrajes de la ciudad. Bueno, yo corrí con los gastos de esa película. Protopartículas, que es el siguiente que hice, es, bueno, una cosa más. Ese corto que os digo, el primero que a mí me costó, creo que fueron menos de 2.000 euros, 2.700 euros, estuvo así. Pero era el año 2008 y en el año 2008 para que una película tuviera un recorrido por festivales tenía que haber una copia en 35 milímetros, ¿no? También interesante el mundo de la exhibición. Primero el corto fue haciendo como una ronda por festivales que admitían que se pudiera poner en digital y ganó bastantes premios que tenían un dinero. Entonces, con ese dinero yo pude pagar una copia en 35 milímetros de la película, ¿no? Pero fijaos la diferencia. El corto costó 1.700 euros. Hacer una copia de ese corto en 35 milímetros costaba 7.000 euros. O sea, costaba mucho más que el corto, ¿no? Y era necesario tenerla en esa época para que se pudiera ver. Esos 7.000 euros fueron directamente de premios que ganó. En cuanto a la película ganó 7.000 euros en premio, los cogí y los llevé a un laboratorio y me hicieron la copia en 35 milímetros. Lo siguiente que hice tiene un presupuesto similar. Ahí había una ayuda del gobierno valenciano que pedí, que la podía pedir y me dieron un dinerillo. El resto que faltaba lo puse yo a mi bolsillo. Bueno, de mi bolsillo, que era de los premios que habían ganado el corto anterior. Misterio se hizo con una cosa que se llamaba en ese momento Proyecto Corto Canal Plus. Ahora se llama Proyecto Corto Movistar Plus, que es que, bueno, tú mandabas un proyecto de un cortometraje en ese momento a Canal Plus y si les parecía bien lo que hacían era comprarlo, pero antes de que estuviera hecho. Entonces, con el dinero de esa compra, tú lo hacías. Con Misterio, pues tuve mucha suerte porque se estrenó en la sección oficial del Festival de Berlín y estuvo en muchísimos festivales y fue un corto del que se habló mucho en ese año, ¿no? En el año 2013. Cuando
al poco tiempo me llega un encargo de una productora turca que había visto Misterio y había visto mis cortos y estaban haciendo lo que se llama un ómnibus, que es una película hecha con 10 fragmentos, con 10 cortometrajes, que iban a hacer 10 directores de todo el mundo y me ofrecían hacer uno, ¿no? Entonces, eso es una producción de esa productora turca, ¿no? Que pagó esa película que yo la llamé La Disco Resplandece, que forma parte de esta película larga hecha con 10 cortos, ¿no? Cuando La Disco Resplandece se estaba moviendo por festivales, conocí cuando estuve en el Festival de San Sebastián, conocí a la que era la jefa técnica del Festival de San Sebastián, que llevaba todo el tema de las producciones, que es Leiria Pellaniz, que también resultó ser productora. Estaba empezando con una productora y le gustaba mucho La Disco Resplandece. Entonces, bueno, nos hicimos amigos y empezamos a ver si podíamos hacer algo juntos, ¿no? Cuando hice La Disco Resplandece, esta productora turca, desde Turquía la producía, pero necesitaba una productora en España que llevara pues un poco la producción del día a día. O sea, no que pusiera el dinero, pero sí que llevara un poco la producción, ¿no? Entonces, llamé a unos amigos míos de Alicante que se llaman Jaibo Films, con los que hicieron todo ese trabajo. Entonces, yo ya tenía esa experiencia de haber trabajado con ellos, de haber conocido a Leiria Pellaniz, que justo en ese momento se asoció con John de Sosa e hicieron la productora Pellaniz y de Sosa. John de Sosa era el director de fotografía de La Disco Resplandece. O sea, que de repente hubo ahí como una especie como de un montón de... O sea, nunca he tenido que ir a una productora a ver, oye, a presentarme y a decir, oye, tengo este proyecto, ¿no? Sino que todo ha surgido de una forma como mucho más sencilla. Es gente que he conocido en foros, en festivales, ¿no? Y que eran amigos míos y de repente pues ha surgido la posibilidad de trabajar juntos, ¿no? Entonces, cuando Leire se hace esa productora a Pellaniz y de Sosa, hacemos un cortometraje que es Leyenda Dorada, que también se estrena en el Festival de Berlín y que va muy bien y que además me gusta mucho. Es una codirección junto a John de Sosa. Él, además de hacer la fotografía, también codirige. Y toda esa gente que había participado en todas esas cosas, Leire, John, Jaibo Films, los turcos, pues se juntan y deciden que pues, es una buena idea implicarse en ese proyecto que yo estaba preparando, que se llamaba Espíritu Sagrado, que iba a ser una película un poco más larga de las anteriores. Iba a durar pues una duración normal, ¿no? Entonces, esa es la historia de cómo se ha financiado y cómo ha llegado toda esta gente, ¿no? Cómo los he ido conociendo. Y al final son todos amigos y están muy contentos, ¿no? De haber hecho esto, ¿no? Pero fíjate cómo ha sido, ¿no? Este viaje. Además, en Espíritu Sagrado participa Movistar, antes los has nombrado como Canal Plus, porque, bueno, ahora obviamente no es ninguna novedad si digo que, digamos, la disrupción de las plataformas ha hecho cambiar no solo el consumo, ¿no? Tú como espectador, el consumo del cine, sino también en términos de producción y distribución. Ahora Espíritu Sagrado está disponible en Movistar Plus para su visionado. Dentro de unos meses volverá a Filmin, donde estuvo. ¿Cómo es la parte? ¿Cómo ves tú? A ver, las plataformas como consumidor y también como director, y si te han ayudado, si no te han ayudado. Pues bueno, Movistar tiene todo mi agradecimiento porque apoyó la película. Por eso está en la suscripción de Movistar, está esa película, porque él apoyó, esa plataforma la apoyó, entonces a cambio, ¿no? Tiene la exclusividad de la suscripción, de tener la película en suscripción en otras plataformas durante este primer año que Movistar la tiene en suscripción. Puede estar en otras plataformas, pero en alquiler. Ese es el motivo por el que a veces salen las películas primero en alquiler, en Filmin, ¿no? Y la gente dice, oye, pero podéis poner en suscripción, pero es que no se puede porque por lo general esas películas tienen la exclusividad para otra plataforma, ¿no? Que por eso se gasta el dinero de esa plataforma en esa película, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta mucho Filmin y no me gusta nada Netflix, ¿no? Por ejemplo, me parece una cosa bastante fea las películas que hacen, ¿no? Que son todas como muy parecidas, tienen como un look muy intercambiable, ¿no?
tipo de casting, tipo de música. No, hay ya como un estilo visual de esa plataforma que no me interesa, como que me cae mal. Te puede caer mal una plataforma, me cae mal. No sé qué, ¿no? Como que me cae mal. A mí también un poquito. Hay algo ahí oscuro que me cae mal, no sé. Y luego yo tampoco, yo no veo series, no soy muy aficionado a las series y entonces pues tampoco es que tengo una cosa yo con, ¿sabes? Con una ansia de ver, de tener plataformas para eso, ¿no? Entonces, vamos, lo único que he hecho, o sea, mi única acción con una plataforma ha sido con Movistar Plus, que se han portado muy bien y ya no hubo ningún tipo de acercamiento en el proceso de Espíritu Sagrado de su producción no hubo ningún acercamiento por parte de ninguna otra plataforma. Únicamente se trató con Movistar, que dijeron que querían la película y adelante con ellos, ¿no? ¿Y de alguna manera participaron en el proyecto involucrándose en temas creativos? No. Tienes que poner un actor famoso, cosas así. No, que va en absoluto. El proyecto estaba muy claro desde el principio. Estaba muy vinculado el proyecto como tal al hecho de hacerse con un tipo de casting muy concreto. Eso estaba clarísimo desde la línea 1 del proyecto. O sea, era como formar parte del ADN. Y la persona responsable de Movistar conocía perfectamente mis películas anteriores y ya sabía cómo eran y ya sabía en lo que estaba metiendo el dinero. O sea, no hubo ningún tipo... O sea, yo jamás hablé con nadie de Movistar, por ejemplo. Nunca hablé con nadie. Todo lo hicieron los productores, ¿no? Entonces, eso no... Netflix, por ejemplo, creo que tengo entendido que sí que se involucra bastante y ese tipo de cosas y no, bueno... No, pero no, yo no tengo ningún problema. Has dicho ahora que hablamos de cuestiones de producción, has dicho una palabra que fue prohibida durante el proceso de producción de Espíritu Sagrado, que es la palabra casting. Sí, bueno, porque para conseguir el casting... Te lo cuento, pero o sea, no es una palabra proscrita exactamente. Bueno, pero bueno. Tenemos que encontrar a las personas que tenían que salir en esa película y yo estaba buscando actores no profesionales. Un actor no profesional es una persona que nunca se ha formado para ser actor y ni siquiera se le ha pasado por la cabeza actuar y probablemente ni siquiera sea cinéfilo y ni le interese especialmente, ¿no? Es una persona que nunca se apuntaría a una cosa que se llama casting. Entonces, durante todo el proceso de la búsqueda de actores, fuimos muy cuidadosos de no usar nunca la palabra casting y de no anunciar lo que estábamos haciendo como un casting, porque estábamos buscando una persona que nunca se apuntaría a una cosa que se llama casting, ¿no? Entonces, hicimos una oferta de trabajo normal y corriente, como cualquier oferta de trabajo para trabajar en cualquier otro sitio, solo que era para trabajar en una película interpretando unos papeles, que se movió por los mismos lugares donde se mueven las ofertas de trabajo. Se publicó en prensa, en radios locales, por donde están las ofertas de trabajo. Veías ahí, se busca empleado por una fábrica, se busca camarero, se busca persona para interpretar papeles en una película, al mismo nivel, ¿no? Y bueno, como el motivo era ese, ¿no? Nos ponemos en la cabeza de la persona que estamos buscando y es una persona que ve la palabra casting y la desecha porque no se va a apuntar a eso. Pero sé que indicabais que era para interpretar. Sí, papeles en una película. Mira, era la llamada que hicimos era próximo rodaje, se va a rodar una película, no sé qué. Buscamos personas para interpretar papeles en esta película, que no es necesario tener ningún físico especial, no recuerdo muy bien cómo lo contamos, pero que nos preocupamos por indicar que no era necesario contar con ningún tipo de físico particular, ni siquiera ser especialmente extrovertido. Eso estaba ahí puesto en la oferta de trabajo. Porque yo tenía miedo de que la persona que estábamos buscando quizá le pudiera interesar apuntarse a esa oferta de empleo, pero a lo mejor él tenía una visión de sí mismo, de su física, que no se correspondía con las personas que él solía ver en las películas, ¿no? Claro. Y esa persona iba a decir, pero me apuntaré aquí, pero si para una película, ¿cómo me voy a apuntar si estoy calvo, ¿no? Si estoy como muy gordo, o si tengo un tic en la cara, ¿cómo me van a pillar, no? Entonces, para evitar eso, que se echara atrás, ¿no? Por eso pusimos ahí que no era necesario contar con ningún tipo de físico. Este estereotipo de cómo son los personajes en las películas, cómo son bellos, jóvenes, guapos, ¿no? Pues
un poco luchar contra ese estereotipo, ¿no? Y la respuesta fue Sí, buena se al apuntaron principio. 3.000 personas. Se apuntaron Ostras. 3.000 personas de la zona, todas, de los cuales solamente unos 200 o así eran actores profesionales, que aún así encontraron, aunque no ponía casting, eso lo encontraron, que es un porcentaje bajito. ¿Y que descartasteis ya al entrar o alguno le Sí, disteis sí, la sí. oportunidad? No, No, fuera. no, porque la interpretación que yo estoy buscando, el tono que yo estoy buscando de interpretación, creo que es mucho más fácil conseguir ese tono si se hace con una persona que no se ha preparado como actor no solamente que no se ha preparado académicamente, digamos, sino tampoco mentalmente, en el sentido de que no tiene ninguna vocación de ser actor, ¿no? A mí me gusta, a mí me parece interesante que sea completamente obvio que esa persona no es un actor, que haya cierto nerviosismo, que haya cierta humanidad en él, ¿no? Que sea como una persona real que tú ves claramente, participas un poco en el juego cuando estás viendo la película, han cogido una persona de verdad, de ahí abajo, del local de abajo, que es una mercería, han ido a la dueña y le han dicho, ¿quieres salir? Y está haciendo un papel en la película, ¿no? Entonces me gusta mucho eso porque a mí me transmite mucha humanidad y como mucha ternura el ver a una persona que si está nerviosa no pasa nada, ¿no? Si está como medio recitando y lo dice todo de carrerilla, no pasa nada, ¿no? A mí me parece bien eso. Bueno, acaba, sí. No, eso. Ese tono a mí me parece muy bello y creo que es mucho más fácil, o mejor dicho, creo que sería mucho más difícil conseguirlo con una persona que de repente tuviera que olvidar técnicas de interpretación y tuviera que olvidarse un poco de la mentalidad de actuar, ¿no? Yo no estoy en contra de los actores, pero lo que pasa es que yo busco una cosa que es más fácil conseguirla de esta forma. Y el trabajo con los actores, una vez ya está elegido el casting, trabajar el guión, si das libertad, ¿no?, a un poco de improvisación o que no se ajusten exactamente a las líneas del guión para que sea más natural, ¿no? Porque si se ponen nerviosos delante de la cámara, si además han de decir textualmente tus frases, todavía puede generar sí, yo intento, que se desboque el nerviosismo. Yo lo primero que les digo es que si yo quisiera que alguien actuara, llamaría a actores y aquí no es esa la idea. Estamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero que les intento dejar muy claro es qué es lo que yo consideraría que ellos hicieran que estuviera mal. O sea, ¿qué es un error? Vamos a hablar de qué sería un error en el rodaje. Pues solo hay un error posible, que es que mires a la cámara y digas, corta, que me he liado, ¿no? Que se te trabe la lengua, que tengas que decir una cosa y se te olvide y tengas que estar un rato pensando y entonces la digas, que tengas que decir 3 cosas y empieces por la número 2 porque no te has acordado de la primera y luego digas la primera, tal, que hay un poco de barullo ahí, que haya pues esto que estoy haciendo ahora, que haya que te quedas un rato pensando, ¿no? Quieres decir una palabra y no te sale, eso no es un error, ¿no? Entonces, una vez que eso lo entienden, que pase lo que pase, igual que tú, pues, o sea, yo ahora estoy hablando, ahora me acabo de cortar, ¿no? Pero no puedo decir, ay, corta, vamos a empezar de cero. Bueno, seguimos, ¿no? Porque es así, la vida, ¿no? Entonces, la cosa es que entiendan que me gustaría que cuando yo estoy rodando, quiero que eso sea así, ¿no? Que si pues tú en la vida a veces se te traba la lengua y no va, pues aquí a lo mejor también y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso hace que sucedan cosas muy interesantes en las tomas, ¿no? Cosas muy inesperadas y cosas muy bellas y cosas muy, lo que te he dicho antes, que me transmiten mucha humanidad y mucha ternura, porque esa persona se ha trabado la lengua y sigue hablando y sigue adelante, ¿no? Y intento que no haya ningún tipo de memorización del texto. La relación que tienen los actores con el texto es muy breve, o sea, lo leen una vez y ya no lo vuelven a leer nunca más, ¿no? Entonces, y yo cuando lo leen una vez, no les he advertido que solo lo van a leer una vez y luego los ven el guión, ¿no? Entonces, como que lo leen rápido, tal. Bueno, como lees una cosa la primera vez. Entonces, empezamos a trabajar a partir de lo que recuerdan de esa única lectura. Si hay algo que se les ha olvidado, que lo considero importante, yo se lo recuerdo, pero verbalmente, o sea, nunca lo vuelven a leer, ¿sabes? Solo hubo algún caso en la película en el que una persona me pidió, por favor, porque le provocaba mucha ansiedad,
no tener el texto y no sabérselo. Y entonces, como me lo pidió de esa forma, pues se lo di, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la idea de que no haya ningún tipo de memorización. Y entonces eso hace que haya muchas aportaciones, pues, de la forma de hablar de la persona, de sus expresiones, de su velocidad al hablar, ¿no? Hay gente que un párrafo lo dice en una línea y hay gente que una línea le dice en un párrafo. Las dos cosas me parecen bien. Las dos cosas me parecen muy bien, ¿no? Y bueno, así es como me gusta trabajar con ellos, ¿no? Que haya, ya te digo, evitar la memorización, que haya, que sean bienvenidos los accidentes, cualquier accidente que pueda suceder está bien. Y así se crean cosas que a mí me parecen muy, muy bellas en la película. ¿Y eso les pone más tranquilos o más nerviosos? Algunos más tranquilos y algunos más nerviosos. Y todo está bien. O sea, a mí que una persona se note que está nerviosísima en el rodaje también me gusta mucho. También me transmite mucha humanidad. O sea, no tengo ningún problema con eso, ¿no? De que de repente hay como un temblor en la voz, eso que va, no tengo ningún problema con eso. Si em permeteu un moment, doncs també, bueno, per dir-vos que, bueno, continuen connectant-se gent des de Manresa, des d'Andorra, Santa Perpètua de la Mogoda, Martorell, i tinc aquí alguns comentaris. Un que crec que té a veure una mica amb guión, però també com montaje, que és de Joan Moret, del Cineclub Adler de Lloret de Mar, que dice: tinc la sensació, lo voy a pinchar aquí, però així se cae, tinc la sensació que el cinema de Chema García Ibarra es un cinema del desconcert, que és una palabra que ja ha salido anteriorment. Ja ha salido, sí. A Espíritu Sagrado, per exemple, el ritme és pausat, però l'acció és frenètica. Encara que d'entrada potser no ho percebem, no paren de passar-hi coses, la majoria terribles. També hi ha un cert distanciament formal que, sorprenentment, no impedeix que el director acabi abraçant amb tendresa el personatge, ¿no? O sea, que me parece que está bueno esa idea como del distanciamiento, ¿no? Que yo creo que es cómo generas el distanciamiento, pero al mismo tiempo la humanidad de la que estamos hablando, ¿no? Pareciera como si fuera una contradicción y justamente no lo es, ¿no? No sé qué te parece ahí esa idea de lo que dice Joan. Sí, es un concepto que de vez en cuando se usa para hablar de mis películas, del distanciamiento, ¿no? Que da precisamente no solamente la puesta en escena que yo uso, sino también este tipo de interpretación de la que estaba hablando, ¿no? Que es claramente un actor que no es actor, ¿no? Que es una persona que no está preparada académicamente para actuar, que si está nervioso, tal. Todo eso son ese tipo de cosas, ¿no? Que crean ese distanciamiento aparente, pero luego, casi tiro aquí no tío, pero luego la ternura y la belleza de ver a una persona ahí delante, ¿no? A una persona de verdad ahí delante. Creo que en eso reside, ¿no? Eso que se cuenta de la ternura, que es una idea que también me interesa mucho. Y claro, eso necesariamente en algún tipo de espectador pues va unido a esa sensación de desconcierto o de estupor. ¿Qué es el estupor, no? Pues cuando tú estás recibiendo una cosa que no sabes muy bien por dónde, cómo la tienes que recibir, qué es esto exactamente, qué es, porque parecía una cosa y ahora es otra. Pensaba que esto no sé muy bien a dónde va a ir, ¿no? Y eso efectivamente te mete como una especie como de laberinto la película, ¿no? Y estás como desconcertado, no sabes a dónde te va a llevar. Es una sensación que a mí, personalmente como espectador, me parece muy placentera, el no saber dónde me va a llevar esta película. No anticipar lo que va a suceder y no anticipar lo que voy a sentir incluso, ¿no? Que es otra cosa que también pensé mucho en Espíritu Sagrado, ¿no? Que fuera una película que pareciera divertida, una comedia incluso, y de repente dejara de ser divertida. Hay un momento en el que deja de serlo. Y entonces tratar de también que el espectador no anticipara que dentro de unos minutos ya no se va a reír, ¿sabes? Que le llevara un poco por sorpresa ese cambio de registro que hay en la película o ese cambio de tono. Es que en realidad no es un cambio, es una especie como de fusión rara de un tono a otro y están los dos a la vez y luego no. Porque no es exactamente que cambie el tono de la película, es otra cosa, como más entrelazada, ¿no? Los tonos. Y bueno, todo eso efectivamente pues puede provocar estupor y desconcierto, que es una sensación que, ya te digo, que a mí como espectador me gusta y a mí me gusta mucho hacer películas que si yo no las hubiera hecho y yo las viera, me gustaran mucho. Y yo hasta este momento creo que
Si no, todas las películas que he hecho, si yo las viera y no las hubiera hecho yo, diría, oye, pues esto me gusta bastante. Sí. Eso me llega con... que no les pasa eso, ¿eh? Que ellos nunca verían. O sea, ellos ven una serie de películas y tienen son un tipo de espectador que nunca verían las películas que ellos hacen. Y eso conozco yo unos cuantos, ¿eh? ¿Se pueden decir nombres o no? No, pero conozco yo unos cuantos. Por circunstancias, por tal, porque están más metidos en el rollo industrial, porque son encargos tal, pero terminan de ver sus películas y van a ver otras totalmente distintas que no tienen nada que ver con la que acaban de hacer. Eso me lleva también, si me dais permiso, para meterme aquí, en eso que estaba yo introduciendo al principio, que era una lectura muy personal sobre un cine que es antropológico al mismo tiempo, ¿no? Y es como esa parte que yo pues entiendo como un poco seria. Y cuando hablaba de Levi Strauss, el trabajo de Levi Strauss del estructuralismo viene a decir que todos somos diferentes, ¿no? Pero que nos podemos entender, ¿no? Que en la búsqueda de los elementos invariables, ¿no? Hay que buscar esos elementos invariables entre los elementos que son diferentes, entre las diferencias superficiales, ¿no? Entonces, tú tienes unos personajes que nos parecen extraños, ese estupor, ¿no? Pero de golpe al mismo tiempo comulgamos con ellos, es decir, algo hay ahí que somos nosotros, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que yo en Colombia hay mucho cine sobre indígena, ¿no? O sea, el cine indígena tiene elementos muy fuertes, ¿no? Entonces, hay mucha preocupación desde la antropología en cómo se ve al otro, ¿no? Como que en España no es tan evidente, ¿no? Porque digamos que estamos más uniformalizados en ese sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos en tu cine eso, es decir, vemos unas personas que pueden aparecer diferentes, extrañas, ¿no? Y al mismo tiempo conjugan y vemos que en esas diferencias aparentes hay un montón de cosas que nos están uniendo, ¿no? Y yo creo que eso que consigues, que no es fácil, que es esa humanidad, yo creo que es un poco lo que yo veo ahí en esa idea de lo antropológico y que también tiene que ver con cierto elemento documental en tu cine, ¿no? Que queda muy claro en la disco Resplandece, ¿no? Que parece un documental. Digamos que ahí no, justamente lo que decía Joan, ¿no? En Espíritu Sagrado pasan muchas cosas, se nota que es una peli de ficción, porque la vida tampoco es así, ¿no? O sea, pasan un montón de cosas. Pero en la disco Resplandece, pues no pasa nada prácticamente, ¿no? Sí, pero esta era la idea que tenía yo. Sí. Yo tenía una fantasía que era hacer una película donde no hubiera acontecimientos, que no hubiera como nada así relevante, que no jugara tanto a la relevancia como a simplemente el discurrir. Y yo tenía esa idea cuando me llegó este encargo y lo que hice fue adaptar esa idea que tenía yo al encargo que me había llegado de los turcos, ¿no? Me apetecía hacer una cosa donde no hubiera nada. Entonces unos chavales están por ahí, hacen un botellón, ni siquiera, que es una cosa muy consciente que hice yo aposta, ni siquiera hay tensión sexual entre ellos, no hay ningún tipo de tensión sexual entre ellos, no hay nada, están ahí, acaba la noche, van a otro sitio. Entonces es una cosa que me interesaba mucho en esa película, que no se puede prescindir de los acontecimientos y hacer algo que no sé, que sea una cosa como medio hipnótica, como simplemente, hostia, estoy viendo aquí unos que realmente no están haciendo nada interesante, pero a la vez hay algo como poético y bello en eso, ¿no? Entonces, bueno, era un poco mi intención con esa peli, que prescindir del acontecimiento. Y oye, hay una pregunta, si quieres, es como la única que queda pendiente, porque hay una pregunta de Olga, pero era como que si quieres quizás la puedes como ampliar, que es cómo se adapta, creo que ya has hablado, que cómo se adaptan el guión diálogo con las personas que escoges, ¿no? Pero creo que igual si quieres ampliarlo un poco más, pues ahí. Y Juan Manuel García Ferré dice, interesantísimo, voy a poner aquí, interesantísimo ese recorrido productivo de tus películas. Ahora que ya eres súper conocido, ¿hay peligro de que cambies de estilo debido a una cierta holgura económica? Nada, tranquilo, José Manuel, porque ni soy súper conocido ni tengo holgura económica. Lo primero, no tengo especial interés. De lo segundo, sí que tengo especial interés en conseguirlo. Vamos a ver cómo se puede. Bueno, entonces os dejo ahí como que para encaremos un poquito ya el último tramo, si queréis, llevamos casi una horita, entonces ahí podemos, Pablo, ahí como dejarlo ahí para la parte final y recuperamos si hay alguna preguntita o yo qué sé, o si quieres eso, ampliar un poquito lo que preguntaba Olga de cómo trabajas eso con los actores, además de lo que ya has dicho. No, yo creo que lo de más o menos es eso, ¿no? El tema de no memorizar, salvo que me lo pida expresamente. Ya lo digo, en el caso de Espíritu Sagrado hubo una persona que estaba muy preocupada por
Y realmente le estaba generando como mucha ansiedad el no tener el papel, entonces me lo pidió como mucho y yo le dije, venga, vale, toma, no pasa nada, ¿no? Pero vamos, por lo general intento eso, que no se memorice y que haya, que no tenga miedo al error, o sea, que no lo consideren ni siquiera un error, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Que he contado antes, ¿no? Sí, rescatando la pregunta de Juan Manuel, ¿no? De la holgura económica. De la holgura económica de la que hemos hecho broma. Pero sí que es verdad que, bueno, no hace falta igual hablar de cifras, pero que Espíritu Sagrado es una peli, digamos, producida con más presupuesto del que parece y además está hecho de un poco a posta, ¿no? No sé si quieres hablar, bueno, sí, como vamos a hablar en privado, no sé si... Sí, eso es una cosa interesante, ¿eh? Bueno, Espíritu Sagrado tiene un presupuesto, el presupuesto normal de una película española, más o menos así, es en torno al 1,5 millones de euros. Es una cosa así. Todas estas pues, películas similares creo que andan por el mismo presupuesto, pues El agua de Leonardo Perriera o Suro, todas más o menos 1,5 millones de euros, al menos. Que es el dinero que necesitaba la película. O sea, yo no he tenido, bueno, no me ha faltado nada para la peli, ¿no? Pero sí que me interesaba una cosa, que esto es una cosa que hablaba con John de Sosa, el director de fotografía, y con Leonor Díaz, la directora de arte, que somos como el trío creativo, ¿no? de la peli desde hace tiempo. Tenemos bastante presupuesto. ¿Cómo podemos conseguir que no se note? Ese era un poco el reto, ¿no? Porque de nuevo buscando esto del estupor y el desconcierto, a mí me interesaba mucho que hubiera una sensación de estar viendo una película quizá pequeña, quizá que tú puedes pensar que tiene poco presupuesto, y de repente sucede algo en la película que claramente es incompatible con esa idea de una película de poco presupuesto. O sea, esto que está sucediendo ahora en la película han necesitado presupuesto para hacerlo, claramente. Pero sin embargo, todo lo anterior, que es todo así como pocho, ¿no? Es todo como pochillo en la película. Es que es aposta, ¿no? De nuevo el estupor, ¿no? De nuevo la persona que la está viendo y crea, y ese desconcierto de, pero espérate, teníamos la broma de que queríamos conseguir que la gente no supiera si la peli había costado 1.000 euros o 10 millones de euros. O sea, no tengo claro cuál es el presupuesto de esta peli, ¿no? Eso es una cosa que me interesaba mucho, ¿no? Porque tú puedes conseguir, o sea, tú puedes intentar, cuando intentas que no se nota que tienes mucho presupuesto, no lo vas a conseguir todo el rato. Entonces hay momentos, esos momentos donde no vas a conseguir que no se note, de repente van a aparecer ahí en medio y son los que van a crear ese estupor, ¿no? Entonces es una cosa que está hecha como muy aposta tenemos presupuesto, vamos a intentar que no se note. En esto de hecho aposta también podríamos hablar de la puesta en escena, ¿no? De esta aparente sencillez, ¿no? De esta economía de planos, pero que realmente, digamos que cada plano es un cuadro lleno de múltiples detalles, sin los cuales, bueno, no sería tan complejo, digamos, el cuadro, ¿no? La construcción de la imagen, ¿no? Ayer hablábamos de eso que me comentabas de que te gusta mucho trabajar pequeños detalles que a veces ni se ven en pantalla, ¿no? Sí, eso es una cosa que me interesa mucho, que es trabajar muchísimo en cosas que se ven una cantidad ridículamente pequeña de tiempo en la película, ¿no? Y eso creo que es algo que enriquece mucho, ¿no? Que haya una televisión pequeñita encendida al fondo y lo que está emitiendo esa televisión la hemos hecho nosotros y nos hemos currado un montón, pero se ve al fondo, que a lo mejor medio desenfocado, ¿no? Es una cosa que tiene ahí como mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo creando una habitación y luego sacarla con la puerta entornada, ¿no? Es algo que nos interesa mucho, ¿no? Que haya como, claramente, hay detrás de esa puerta entornada que solo se ve una fila, claramente aquí hay algo muy interesante, ¿no? Bueno, es otro tipo de cosas que crean como misterio en las películas, como sensación de que hay un contenido en esta película que está oculto detrás de las imágenes, ¿no? Eso es al final lo que me interesa más, sí. Y luego, bueno, ¿qué me preguntabas antes? Me habías dicho... No, de la puesta en escena. Sí, no solo de los detalles cuidados que no se ven. Bueno, a mí me gusta mucho el encuadre, el concepto de encuadrar.
que suele ser un concepto que va muy ligado al estatismo, ¿no? Un encuadre suele estar la cámara quieta, no está ni en el hombro de una persona ni moviéndose por ningún lugar, ¿no? Eso no significa renunciar al movimiento de cámara. Si habéis visto Espíritu Sagrado, la cámara a veces se mueve. Pero como se mueve tan pocas veces, ese movimiento va acompañado de una sensación de acontecimiento que me interesa, ¿no? Como se mueve muy poco, cuando se mueve parece que se mueve más, porque no se ha movido antes. Esta película está hecha con planos fijos. De repente este plano no es fijo, debe ser por algo, ¿no? Entonces, esa sensación de acontecimiento que acompaña al movimiento me interesa muchísimo. Me interesa mucho pensar el plano en capas, más que dividir la secuencia en varios planos, hacer un plano y ese plano dividirlo en varias capas, ¿no? Entonces, en mis películas, si os fijáis, muchas veces hay elementos arquitectónicos que están ahí que ocultan otra cosa, que de repente ese elemento se mueve o la cosa que está detrás de ese elemento se mueve y sale a mitad del plano, ¿no? Entonces, jugamos mucho a que objetos irrumpan en el plano a mitad de su duración, o descubres que están ahí porque algo se ha retirado y los ves detrás. Eso pasa mucho. Y es lo que tiene de pensar el plano por capas, ¿no? Una cosa está sucediendo en este término que tiene relación con otra que está sucediendo en este término y todo tiene relación con una cosa que está en tercer término pero que todavía no vemos porque hay una cosa que la tapa y que quizá un acto de alguien que está en segundo término lo mueva y entonces veamos lo que está en tercer término. Es una cosa como que tiene bastante trabajo. A veces en el rodaje hacíamos 2 planos al día. Hacíamos un plano por la mañana y un plano por la tarde. Lo que pasa es que son planos que pues a lo mejor duran 4 minutos y que tienen muchos planos dentro, ¿no? Pero en el sentido de que tienen muchas capas, ¿no? Entonces eso es en el tema de pensar el plano por capas más que pensar la secuencia en muchos planos, ¿no? Intento que haya la menor cantidad de planos posibles. Ahora que hablas de 2 planos al día, ¿en cuántos días se rodó Espíritu Sagrado? En 6 semanas. La primera semana fue un rodaje en digital, en vídeo, de todo lo que emiten las televisiones. En Espíritu Sagrado hay muchas televisiones encendidas que están emitiendo cosas todo el rato, cosas muy importantes para la trama, porque hay como una especie como de explicación de la trama en una televisión que te lo dice. Entonces, esas televisiones están emitiendo de verdad en el rodaje, no está puesta la imagen en postproducción. Entonces, primero hubo que grabar esas imágenes de las televisiones y luego ya nos pusimos a rodar en el formato de la película, que es 16 milímetros, ya con las 5 semanas siguientes. O sea que en total fueron 6 semanas de rodaje en octubre y noviembre de 2020 con la pandemia y... Con la pandemia. Sí, todavía no había vacunas ni nada. Eso fue un poco pesadilla, la verdad. Y bueno, no sé si preguntarte cómo fue adaptar el rodaje a la pandemia. Bueno, pues bueno, se hizo, pero mal. O sea, mal en el sentido de que hubo mucha ansiedad, mucha tensión, sustos, de repente cambios de plan de rodaje porque la esposa de uno de los actores ha dado positivo y hay que ponerlo en cuarentena. No había, los test eran de estos de sangre, no eran de estos. Bueno, mal. Mal porque, quiero decir, no mal porque salió, porque no pasó nada y se hizo la película. Pero haya problemas. O sea, todos los problemas que tiene una peli ya sin una pandemia, que ya son un montón, de repente le unes eso. Sí, de hecho, en películas rodadas entre el 20 y el 21, a veces si te quedas a mirar los títulos de créditos, aparece como unidad COVID. Sí, en todas. Sí, era obligatorio. Sí, era obligatorio tener ahí a alguien, sí. Bueno, tengo un par de preguntitas, como las voy haciendo porque como están comentando las cosas que decís, pues creo que está mejor que las vayamos introduciendo. A mí, de todas maneras, antes diría, a mí cuando estás hablando del plano, la duración, el encuadre, hay el plano secuencia de Uranes cuando el personaje llega en el coche, ¿no? Y va a la caseta y hay la revelación, ¿no? O sea, ahí es como tiene una revelación. Y me encanta, de nuevo, ese uso de la voz en off, ¿no? Pues es un elemento muy de guión porque es de escritura, ¿no? Pero que en una acción totalmente banal, ¿no? Un señor que entra en una caseta, sale,
y luego vuelve, ¿no? Es un momento climático de la película, ¿no? Hablando pues de planos para decir... Ese plano concretamente es tan largo que cambia el sol, viene una nube, se va la nube. Eso es una cosa que suele evitar y a mí me parece bien, ¿no? Sí, es largo. Yo no sé cuánto debe durar, pero 14 minutos dura ese plano. Imagínate. No me acuerdo porque es el plano más largo que he hecho. Entonces cuando lo hice dije, hostia, un plano de 14 minutos nunca había hecho un plano de 14 minutos. Bueno, pues, ok. Entonces, bueno, para decir uno de mis planos favoritos de tu filmografía. A ver, tengo aquí como algunas preguntas que son como muy concretas. Una de José Manuel Arcadio, que dice, hola, en la disco Resplandece, los chicos y chicas que aparecen en ella ya se conocían. ¿Ensayaste mucho con ellos para conseguir esa naturalidad? Bueno, pues gracias por la pregunta, porque a mí me preocupaba, o sea, yo estaba muy interesado en que sí que se conocieran, entonces hicimos un casting para tanto para personas chavales que se quisieran apuntar, como para grupos de amigos, eso lo pusimos, para grupos de amigos. Entonces hubo como una tarde que estábamos ahí en un centro cultural, no recuerdo dónde se hizo el casting, en un pueblo de la Vega Baja. Y entraban o de uno en uno o en grupos de amigos. Entonces, que era lo que yo quería, porque me interesaba mucho que hubiera una relación previa. Y entonces, los 3 chicos son amigos. De hecho, a mí me gustaban 2 de ellos y el tercero como que lo eligieron ellos. Les dije, bueno, pues de vuestros colegas elegid al que queráis. Y una de las chicas se hizo amiga en la cola del casting. O sea, no se conocían antes, pero ya... Y luego la otra chica sí que por cosas de la película necesariamente tenía que ser armenia. Entonces ya la encontré por una asociación de Armenia. Pero los chavales eran amigos, sí. Y eso es algo que yo busqué aposta. Yo tenía una fantasía yo para Espíritu Sagrado. Hay una madre y una niña. Una madre que tiene 2 gemelas, pero bueno, solo sale una en la película. Durante una época buscamos madres e hijas reales. No pudo ser, porque era muy concreto, porque tenían que tener muy poca diferencia de edad. O sea, la idea era que la madre hubiera sido madre con 14 años, ahora tuviera 20 y pico y su hija tuviera 7. Muy concreto, era muy concreto lo que estábamos buscando, pero aún así lo busqué. Lo busqué porque me hubiera gustado mucho que fueran madre y hija reales. Al final no lo son, pero bueno. Encontré una chica que hace de madre que tenía 20 y pocos años y ya tenía 2 hijos, ¿no? Ya tenía por lo menos la experiencia de la maternidad, que hace fantásticamente, y la niña que llegó por otro lado, ¿no? Pero sí que me interesaba que hubiera una relación previa porque tuve una muy buena experiencia con eso en la disco Resplandece. Y después tenemos otra película que es del Cineclub Akira, de Jean Paul Demar, que dice, ¿cómo hiciste para que el socorrista pueda andar como Jesucristo por el agua en tu corto de Leyenda Dorada? Bueno, esto... debajo de la piscina hay una plataforma de metal pintada con el mismo azul de la piscina, que está hecha a medida de la piscina. El suelo de la piscina es así. Entonces, unas patas son más largas y otras son más cortas para que... está rodado en una hora del día en el que el sol está cayendo y refleja en la superficie del agua, entonces no se ve lo que hay debajo, salvo unas cositas que se quitaron luego en postproducción. Lo que hicimos fue, cuando terminamos de rodar el plano en el que ese hombre está andando por la plataforma, sacamos al hombre, sacamos la plataforma y rodamos un tiempo del agua sin la plataforma. Entonces, en postproducción se cogieron trocitos de ese agua sin la plataforma para poner encima del agua en el plano anterior donde se veía la plataforma de forma que lo taparan. No sé si me he explicado muy bien, pero bueno, en realidad eso no era muy complicado. El tema, lo más complicado fue hacer a medida la plataforma esa, que al final la hizo el herrero del pueblo donde estábamos rodando, que la hizo, la trajo, rodamos y se la llevó. O sea, no hacía falta para nada. Entonces... Una preguntita mía propia, que tiene que ver con el uso de los materiales analógicos, ¿no? Que has usado en varias películas, ¿no? Entonces, ¿qué significa para ti usar la película fotosensible? O sea, tiene un sentido, que me imagino que sí, si no, quizás no lo harías. Si nos puedes explicar un poquito eso. Sí, sobre todo es una cosa como muy tecnológica, que es que al final... a esa tecnología del celuloide se le han dedicado más de 100 años de gente pensando en cómo mejorarla. Entonces, cuando fue un poco empezando a ser sustituida por el digital, había llegado a unos niveles de fidelidad a la luz muy, muy importantes y muy bellos, ¿no? Entonces, es al final una forma de capturar la luz que tiene detrás tanta tecnología de gente pensando en esas emulsiones, en cómo mejorarlas y tal, que a mí me parece muy complicado de igualar con lo digital, ¿no? Entonces me gusta mucho los colores que se consiguen, la textura y
lo que consigo estéticamente con este formato. Y luego tampoco es tan caro. O sea, las cámaras son mucho más baratas que las digitales, ¿no? Se ahorra mucho tiempo en el retoque de color. Luego, en la postproducción, se tarda la mitad de tiempo en hacer el retoque de color. Sí, porque ya viene con un color que es fantástico. Entonces, gran parte del etalonaje que haces con algo que viene en digital es primero conseguir tener el look del celuloide, pero ya viene, ya está ahí ese look, ¿no? Entonces Ya viene de es fábrica. mucho más rápido la postproducción. Y luego, bueno, la película tiene una especie como de estética como de el cine, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que las películas que me gustan se ven así, pues las películas que yo quiero que las películas que yo hago me gusten, entonces me gusta que se vean como se ven las películas que a mí me gustan, ¿no? Sí, yo incluso veía, o sea, también, o sea, un poco ida de olla, o sea, esa como una cierta relación entre tu cine y un cine clásico, ¿no? Es decir, porque al mismo tiempo que uno lo siente, claro, muy, muy contemporáneo, ¿no? Porque hay muchas cosas que nos sorprenden desde ese estupor, pero siento que también esa primacía de la acción, ¿no? Ese trabajo de encuadre, ¿no? Pues... Sí, claro, el cine clásico está muy ligado al hecho de que había una cámara que pesaba mucho y que era muy complicado moverla, ¿no? Entonces, el encuadre era una cosa como muy sagrada, ¿no? Para el mundo del cine clásico, porque estábamos hablando de trabajar con unos mastodontes que era muy complicado incluso sacar del estudio, ¿no? Muchas películas están hechas en el estudio, ¿no? Pero porque realmente era muy complicado eso, ¿no? Luego con la ligereza de las cámaras y tal, ya eso fue cambiando y también se llegaron a cosas interesantes y tal, pero sobre todo el cine clásico tiene ese estatismo del plano, está muy relacionado con la propia maquinaria pesada que estamos utilizando, ¿no? para capturar el plano. Interesante. Pablo, te dejo si quieres con una pregunta, dos preguntitas más y ya cerramos, si te parece bien. Vale, me parece bien. Bueno, hemos estado repasando varios procesos dentro de la elaboración, ¿no? De la producción de Espíritu Sagrado. Y me gustaría hablar un poco de la distribución, ¿no? Ya que distribución y exhibición, ya que los cineclubs somos exhibidores, digamos, no comerciales y contribuimos también a la industria de la distribución. ¿Cómo ha sido la distribución de esta película? Que tuvo un estreno realmente en pocas salas, menos de las que merecía, seguramente, y bueno, seguramente no, seguro. Y anécdotas que te has encontrado, ¿no? Que hay algunas de las cuales pues me has explicado de por qué tal película no llegó a tal ciudad, ¿no? Y qué podías hacer tú por ellas. Sí, bueno, eso ha sido una cosa nueva para mí, porque las películas anteriores al no tener esa duración, ¿no? industrial, pues no se mueven por cines, no entra una distribuidora a trabajar y no hay que trabajar con cines y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ha sido una cosa nueva para mí. Bueno, Espíritu Sagrado se estrenó en 17 cines en España. Y hay películas similares en cuanto a su tamaño, que son óperas primas también, que pues a lo mejor se pueden estrenar en 50, 60 cines, ¿no? No se estrenó en 17 cines porque fuera decisión de nadie. Hemos decidido que lo vamos a estrenar en 17 cines, ¿no? Sino que esa película, Espíritu Sagrado, se ofreció a todos los cines de España y de todos los cines de España quisieron 17 cines ponerla. O sea, no por otro motivo, ¿no? Lo bueno es que de esos poquitos cines estuvieron muchísimo tiempo poniéndola porque hubo como un boca a oreja bastante fuerte durante el rodaje. Entonces hubo cines, sobre todo en Madrid y en Barcelona, que la tuvieron 3 meses en cartel, que eso es una cosa como, bastante extraña, ¿no? Que esté 3 meses una peli, que la puedas ver en el cine, ¿no? A mí me sorprendió una cosa muy curiosa. Bueno, muy curiosa, no sé si es muy curiosa. O sea, yo sabía que en la película o sea, quiero decir, si tú te pones en la piel de una persona que tiene un cine y tiene que elegir qué películas va a poner esa semana en el cine, de entre todas las que se estrenan, ¿no? ¿Por qué iba a elegir Espíritu Sagrado? ¿No? Que es una película que no tiene actores, ¿no? Que los actores
son como una cara como muy vendible, ¿no? De cara tal. Que es una película de un director desconocido. No puedo decir del que hizo qué, del que hizo nada. Del que hizo nada porque lo que he hecho yo antes tampoco es alguien que en el cine, ¿no? Bueno, yo ya sabía que eso iba a estar en contra de la película y ya estaba claro, ¿no? Pero descubrí una cosa más que me sorprendió mucho, que yo no sabía que eso era otra cosa que iba a estar que iba a afectar al hecho que la película estuviera en tan pocos cines. Y es que cuando la película empezó a hablarse de ella bastante y tuvo como pues crítica, repercusión, me encontré con varias críticas que tenían todas la siguiente fórmula que os voy a decir. Primero contaban el argumento de la película. Espíritu Sagrado va de una asociación de aficionados a la ufología y entonces desaparece una niña, no sé qué. Entonces, a continuación, siempre había una cosa parecida a esta expresión. Que no se eche para atrás el argumento, porque la película está muy bien, no sé qué. Entonces, yo cuando eso lo leí como 10 veces, dije, un momento, como que no se eche, pero sí el argumento, yo qué sé. Entonces, ahí empecé a darme cuenta de que se consideraba una película excéntrica, se consideraba una excentricidad esta película. Más allá de que no tuviera actores, más allá de que fuera de un director desconocido, el hecho de que muchos cines no quisieran ponerla es porque la consideraban una excentricidad. Una película con un argumento tan disparatado, parece ser, ¿no? Que es una cosa que yo descubrí, que se considera un argumento disparatado porque a mí me parece un argumento muy interesante, pero bueno. Entonces es una cosa que aprendí, ¿no? Que esta especie como de percepción de esta película como una película súper excéntrica, parece ser. Una cosa muy curiosa. De cara a la siguiente, ya hay una cosa a su favor. La siguiente también va a ser sin actores, probablemente también sea una excentricidad, pero ya hay una cosa que no tenía Espíritu Sagrado, que es que ahí ya puedes decir, del que hizo tal, del que hizo Espíritu, ya una cosa se puede decir. Pero aquí, o sea, estamos completamente desnudos ante o sea, salíamos a intentar que los dueños de los cines nos eligieran a nosotros con nada, o sea, con absolutamente nada, ni actores, ni nada. Entonces, claro, hubo poquitos cines, pero los poquitos cines que la pusieron, luego la quisieron mucho, la verdad, la quisieron bastante, a la película, ¿no? Este mundo, ¿no? De la distribución completamente nuevo para mí. Y bueno, la distribuidora de la película es La Aventura, que se portó muy bien, además son muy fans de la película y entraron ya con el guión de la película, ¿no? Y son fantásticos, muy cinéfilos y me gusta mucho que ellos distribuyeran la película. Y de hecho, pues hay fans por aquí también de la película, ¿no? Nos dice Xavier Cairó, que és de Figueres, al norte de Catalunya, dice, van veure abans que ningú la pel·lícula d'en Xema al Festival de Sevilla i la van programar la temporada passada, esperant amb moltes ganas la següent. Muchas gracias, yo también la espero. Y también tenemos otra desde Mallorca, del 39 Escalons Cinema Club, que me parece interesante porque no hemos hablado de eso y si queréis vamos cerrando, que es el tema de la música, ¿no? Y dice, con las canciones de Yea Noah, de Sacred Spirit, y la versión de Los Sobraos, del Zombie, de los Cranberries, consigues dos de los momentos más trágicamente hermosos del cine español de las últimas décadas. Wow. Al contrario de otros directores de cine de autor español que parecen huir de la utilización no solo de las canciones, sino también de música extradiegética en sus películas. Desde el punto de vista cinematográfico, ¿desde dónde crees que surge esta unión mágica que aporta la música y las canciones? Bueno, gracias. Y sí, me interesaba, pues igual que os he contado que intento que haya como contrastes, ¿no? Y intento que la película vaya en una dirección un poco inesperada. También el uso de músicas que sean un poco inesperadas, ¿no? Que no sean las habituales. Eso es una cosa que me preocupa mucho y en cómo conseguir llegar pues a algo que puede ser bello o algo que puede ser poético con la música que menos te esperas que te pueda llevar a ese lugar, ¿no? Entonces, un grupo de los 90 español que hacía versiones tecno-rumba de canciones conocidas y decidieron hacer Zombie de los Cranberries, que con esa canción que es de nuevo una canción que provoca un estupor y un desconcierto total, sobre todo fuera de España cuando se ha puesto, o sea, hay gente que cree que la ha hecho aposta para la película porque no se pueden creer que alguien hiciera esa versión tan random de una canción tecno, o sea, es una cosa loquísima.
que esa canción, que con esa canción pues se haga una secuencia que sea bella y que sea tierna y que sea incluso emocionante, pues es otra cosa, ¿no? Que me interesa mucho, que llegar a conseguir eso, pero que no sea una canción ni tierna ni emocionante. ¿Sabes? ¿Cómo conseguir eso, ¿no? Entonces me preocupo mucho por encontrar esas músicas y que sean, o sea, que tú dirías, nunca esto va a sonar en una película. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que esto suene en una película, ¿no? Entonces hay una búsqueda bastante divertida, la verdad. Es una cosa... he tenido mucha suerte con mis productores porque se han portado muy bien y han entendido todo y todo les parecía bien y se han preocupado mucho de que las canciones que yo quería estuvieran en la película, porque por lo general, cuando quieres que esté una canción en la película, te dicen, bueno, pues ponme esa, luego una opción 2, una opción 3, una opción 4 y una opción 5, porque es posible que si hay suerte, la 3 la consigas, ¿sabes? Y bueno, pues consiguieron las que yo quería y eso está muy bien. Se preocuparon mucho, incluso sé que hay en alguna canción les costó muchísimo y donde a lo mejor en otra producción habrían dicho, venga, vamos a la opción 2, ellos siguieron peleando y la consiguieron. Hubo una canción con muchos autores y todo el mundo tiene que estar de acuerdo y había un autor que estaba como desaparecido desde hace años y lo encontraron. O sea, se preocuparon de buscarlo y encontrarlo. Donde otros a lo mejor hubieran dicho, mira, no encontramos a que sea otra canción, ¿sabes? Ellos se preocuparon mucho. Entonces, bueno, estoy muy contento con los productores por eso, ¿no? Porque me apoyaron muchísimo en estas cosas que pueden ser un poco locas, ¿no? Porque al final estamos hablando de canciones, pues eso, que juegan un poco también al desconcierto, ¿no? Bueno, para no abusar ya más de vosotros, yo no sé, Pablo, si quieres cerrar con lo que tú creas y vamos como ya cerrándolo todo. Bueno, he visto un comentario de Sí. Olga Iglesias que dice de hablar un poco más del trabajo de Leonor Díaz, que es la directora de arte y que se ocupa también del vestuario, que bueno, es un trabajo que está completamente ligado a lo mío. O sea, de hecho, en muchos sitios vamos los dos a hablar de la película y se nos presenta como Espíritu Sagrado una película de Chema Tal y Leonor Díaz, porque lo suyo está como súper ligado y toda la estética de mis películas, ella es, vamos, responsable en el 80%, ¿no? No solamente de los objetos, sino también de cómo viste las personas, ¿no? También de la ropa, ¿no? Es una cosa que nosotros no desligamos lo que es el diseño de producción, que es que la misma persona se ocupe del vestuario y el arte, ¿no? En las películas suelen ser dos personas distintas, pero a nosotros nos gusta que sean que haya la misma persona tomando esas decisiones, ¿no? Entonces, porque hay como un lenguaje común a todo, ¿no? La estética del leopardo, ¿no? Que sí, ella tiene una estética como que muy característica, ¿no? Ese animal print, le gusta mucho que haya elegir la ropa ella, pero entre los armarios de las personas, ¿no? Hay mucha gente que sale con su propia ropa o con ropa o una combinación de ropa que haya elegido y ropa de las personas, ¿no? Los objetos suelen ser objetos como muy únicos, ¿no? Nunca recurre a almacenes de atrezo, siempre son como objetos. Participa mucho en la elección de las localizaciones, que eso es algo muy importante, ¿no? Y los objetos de las casas suelen ser objetos que ya están ahí o están en otros lugares de la casa, pero como que hablan un poco el mismo lenguaje de la casa porque ya estaban ahí de antes, ¿no? Entonces, ella fue casi la que me convenció para usar la casa del protagonista de Espíritu Sagrado. Yo estaba muy convencido y ella estaba convencidísima. Y entonces cuando, bueno, pues la veo tan convencida que sí. Y luego, claro, hizo ahí una cosa espectacular con unas cortinas y unas alfombras tremendas, añadidas a lo propio mobiliario de la casa que ya estaba. Entonces, bueno, es un trabajo fantástico el que hace Leonor. Bueno, pues casi hemos hablado más con Chema que con Albert Serra, lo que tiene mérito. Entonces, bueno, pues, oye, moltes gràcies a tots els que ens esteu seguint. Doncs tant de bo pugueu recomanar-la perquè la puguin recuperar aquesta xerrada en el canal de YouTube de la Federació Catalana de Cineclubs o a la mateixa plana de la Federació on quedarà jutjada. Moltes gràcies, Pablo, per aquesta primera vegada, que ha estat molt guai. I, Chema, també moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Muchas gracias a vosotros. Bueno. Gracias.